Ah, Muy buenas tardes, noches, que el Señor les bendiga a todos nuestros hermanos que están conectados o conectándose, bendito Dios. Agradecemos al Señor esta gran oportunidad. No sé por su casa si habrá frío o no, pero aquí hay creo que 2 grados centígrados bajo cero. Un domingo van a haber -8, lunes -11. Espero que no estemos regresando al polo. Bendito Dios, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Oremos y pidámosle al Señor que Dios nos bendiga de una manera especial. Padre que estás en los cielos, invocamos, Señor, tu santo nombre y agradecemos, Señor, la bendición y el privilegio, Señor, oh Dios, de estar delante de tu presencia. Señor, cobijarnos bajo tus alas poderosas. Señor, también bajo la unción de tu Espíritu y también, Señor, bajo el conocimiento y la sabiduría, Señor, de tu palabra. Te ruego, por favor, que esta no vuelva atrás vacía, sino que haga el efecto para lo cual tú la envías. En el nombre poderoso de Jesús, con gracia. Amén y amén. Bueno, en esta noche, hermanos, quiero, no es continuar un tema, sino que es una serie de temas en las que he estado mencionando actitudes para no imitar dentro de la paternidad. Y en este caso, en el día de hoy o en la noche de hoy, vamos a estar hablando del padre iracundo. Antes de poner mi primera diapositiva con versículos, siempre tengo el cuidado de decir, ¿verdad?, que toda escritura es útil para instruir, enseñar y redarguir a fin de hacer al hombre de Dios perfecto. Esa palabra está inspirada por el Espíritu Santo. Y lo que quiero dejar en su corazón, que las cosas que están escritas en la palabra, especialmente las que acontecieron a Israel, dice las Escrituras, quedaron para nuestro ejemplo, de manera que nosotros seamos guardados de desobediencias, de malas aptitudes, de cosas incorrectas. Y yo creo, hermano, que en las Escrituras, pues como hay historias bíblicas, una de las cosas que yo sé es que uno empieza a leer historias, pero después empieza a darse cuenta de el valor espiritual, las enseñanzas espirituales, los principios espirituales que aparecen en la Escritura, ¿verdad? De manera que uno se da cuenta el valor, el manantial que tiene la palabra de Dios para enseñarnos y para bendecirnos, para equiparnos. Por eso yo le pido, por favor, que no miremos esto como una simple historia, sino que junto desde donde usted está, porque sé que también usted es un hombre y es una mujer de Dios, puede sacar adicionalmente otras conclusiones que yo no saque, que yo no mencione, pero mi intención es, por supuesto, bendecirle, equiparle. Lo próximo que quiero decirle desde lo más profundo de mi corazón, que yo no quisiera que nadie se sintiera acusado o se sintiera señalado, más bien que aprovechásemos la oportunidad, hermano, de recibir esta palabra y de evitar caer en esta falta. Entonces, quiero hablar en la Biblia de un padre iracundo, y ese padre este hombre llegó a ser rey después de estar pastoreando las asnas de su padre, y ese rey se llama Saúl. Todos conocemos que de alguna manera Saúl no solo se fue degradando, ¿verdad?,
sino que la palabra del Señor dice que en Saúl había incluso hasta una administración de un espíritu inmundo que lo atormentaba, que lo hacía estar como un loco con acciones. Pero me gustaría, hermano, mencionar algo que nosotros como cristianos manejamos. Según la palabra, son cosas que nosotros manejamos, y nosotros sabemos que existen los derechos legales. Entonces, yo creo firmemente que Saúl tenía no solo una naturaleza pecaminosa, de una raza caída, como la tenemos usted y yo, solo que en Cristo somos nueva criatura y Dios nos ha perdonado nuestros pecados y los ha echado en el fondo de la mar. Y creo que lo importante es que nosotros entendamos que el viejo hombre se viene deteriorando, pero dentro de nosotros está creándose y formándose el nuevo hombre que está hecho a la imagen, dice la palabra de Dios, de Jesucristo. Por lo tanto, una de las cosas que deberíamos de hacer es mostrar el carácter de Cristo. Es importante que nosotros sepamos que los que están más cerca de nosotros saben si realmente el Señor Jesús está operando en nuestra vida un cambio, una transformación. Eso es los que están día a día con nosotros. Estos son los que comparten nuestra casa, los que comparten nuestro hogar, los que comparten nuestra familia. Entonces es importante, hermano, que nosotros sepamos que Saúl tuvo las mismas oportunidades que tenemos todos los cristianos. El Señor de cierta manera lo honró al escogerlo como rey de Israel, porque no fue Israel quien lo escogió, fue Dios quien lo escogió. Inclusive dice la palabra de Dios que los hombres lo menospreciaban. Sin embargo, Dios lo puso en un lugar de autoridad. Dios lo colocó en un lugar de privilegio dentro de Israel, aunque había promesas de Dios y había palabras de Dios muy fuertes que estaban relacionadas con el reino que saldría, el reino eterno que saldría de los lomos de la tribu de Judá. Sin embargo, él no siendo de la tribu de Judá, sino que siendo de la tribu más pequeña, por decir así, vamos a decir la exaltación del humilde, viene Dios, y de la tribu de Benjamín, el hijo menor de la casa de Jacob, de ahí sale el primer rey de Israel. Inclusive un apóstol como Pablo también es descendiente de esta casa y de esta tribu. Hermano, es impresionante, porque todos sabemos que Benjamín, su significado es hijo de la mano derecha. Digo que tuvo las mismas oportunidades de bendición porque la palabra del Señor esto describe que visitando a Samuel y estando entre los hijos de los profetas en la escuela profética de Samuel, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo de Dios lo tomó y estuvo todo un día profetizando delante de la presencia de Dios. Entonces, hermano, tuvo privilegios tremendos, pero tenía un problema de carácter, tenía un problema de actitudes, le abrió puertas al enemigo, se desarrolló en él un espíritu de celo por causa de la ira. Se desarrolló en él un espíritu de muerte, precisamente
por el deseo de venganzas. Entonces, yo quiero que tomemos unos minutos para analizar esto con usted. Bueno, lo primero que quiero que usted vea, siempre va a aparecer ahí, cada vez que aparezca en su pantalla la diapositiva, usted se va a encontrar la expresión que está arriba, Saúl, padre iracundo. Entonces, déjenme hablar unos minutos de este punto. La palabra me enseña que su celo por causa de David le llevó a pensar solo en sí mismo. Y no solo pensó en sí mismo, sino que despreció el valor que tenía su hijo Jonatán, despreció el espíritu y el carácter que había en Jonatán, despreció de Jonatán el privilegio de tener un hijo que estaba a su lado, y como vamos a ver un poquito más adelante, lo acusó de traidor y de un sinnúmero de cosas. Ahora, pero yo quiero que usted sepa que esto es lo que hace la ira. La ira ciega la mente, la ira ciega la visión, la ira destapa la boca para dar grandes ofensas. Entonces, voy a avanzar un poquitito en el tema y quiera Dios que el Señor tenga misericordia de nosotros, porque algunos han leído airaos, pero no pequéis, y algunos piensan que pueden airarse cuando leen ese versículo. O sea, yo la primera pregunta que me haría es, ¿quién se llena de ira y no peca? Esa es la primera pregunta, porque al único que conozco con ira santa es a Dios. Y lo próximo que voy a mencionar, ¿verdad?, es que a mi manera de interpretar este versículo, como yo lo interpreto, es: si tú puedes airarte y no pecar, entonces te puedes airar. Pero el tema es, ¿quién se va en ira y no peca? Entonces, 1 Samuel 21 dice la Biblia: después David huyó de Naiob en Ramat y vino delante de Jonatán. Y quiero que usted detalle esto, porque puse 3 puntos y me gustaría que usted mirara lo que le dijo David a Jonatán. ¿Qué he hecho yo? O sea, la primera pregunta que le hace David a Jonatán es, en otras palabras, ¿qué le hice a tu padre? ¿Qué daño? ¿Qué daño? ¿Por qué? ¿Por qué esta ira? ¿Por qué este enojo? ¿Por qué esta persecución? Y no sé si usted puede darse cuenta que el hecho de que David le esté preguntando a Jonatán está manifestando no el deseo de la defensa, no el deseo de la justificación, sino más bien David está buscando una respuesta. ¿Qué necesito arreglar? ¿Qué necesito yo rectificar? Porque mire, hermano, y digo que no es el de la justificación, el de la autojustificación, porque David le está preguntando a esta otra persona, inclusive le está preguntando al hijo del hombre que le está haciendo daño o le está queriendo hacer daño, le está preguntando al hijo del hombre que no se ha movido de al lado de su padre, sino que está ahí al lado: por favor, ¿qué he hecho yo? La segunda pregunta que hace David a Jonatán es: ¿cuál ha sido mi maldad? O sea, ¿en qué pequé? ¿Con qué maldad he actuado? O sea, todos sabemos que esto viene como resultado del hecho de que
A David lo ungieron rey. Y todos sabemos como resultado que después de esto se manifestaron algunas cosas dentro de ello. Yo creo firmemente que Dios se glorificó como para empezar a apuntar y señalar a David cuando derrotó a Goliat. Y entonces surgió el famoso cántico dentro del pueblo de Israel. Saúl mató a 1000, David mató a sus 10,000. Y ahí fue cuando se encendió la ira del rey de Israel, al que Dios había levantado, hermano. Y creo que de esa condición de humildad pasó a la condición de soberbia, pues dejando saber, nadie puede tener más puntos que yo. Y ahí se complicó la vida. Entonces, ¿qué maldad? ¿Qué maldad? Y la tercera pregunta es, ¿cuál es mi pecado contra tu padre para que busque así mi vida? Bueno, ahí usted tiene el resumen de estas 3 preguntas que hizo. Yo quiero que usted vea, por favor, mi próxima diapositiva. Saúl fue un padre propenso por causa de la ira a arranques fortuitos. O sea, no sé si usted conoce personas que pues están muy bien y de momento se disparan. Y bueno, uno dice que están muy bien, pero tienen su enojo y tienen su ira guardada, la tienen escondida y se disparan, hermano. Y este hombre tuvo serios problemas con su enojo. Cuando se airó contra Jonatán, dice la palabra de Dios, profirió muy bajos insultos contra él y también contra su mamá. Y luego, dice la palabra de Dios, incluso trató de atravesarlo con una lanza. Estoy hablando de que estoy hablando, porque aquí podemos hablar rey Saúl, pero en realidad, como el tema es la paternidad y 5 actitudes que uno no debería de cometer, pues entonces, una de las cosas que quiero dejar saber es que, por ejemplo, hay padres que cuando se enojan le lanzan cosas a sus hijos. Lo mismo un zapato que un libro, que un... No sé, discúlpeme, pero hay padres, hay madres que lo hacen. Y le voy a decir algo, eso es una descarga de ira en este país. Esto es en este país donde vivimos y en cualquier parte del mundo es maltrato físico, pero en este país es altamente castigado que un padre maltrate físicamente a su hijo. Entonces, pues no estoy hablando, hermano, los que me conocen saben que yo he enseñado acerca de la necesidad de disciplinar a nuestros hijos, de enseñar a nuestros hijos y por supuesto la disciplina conlleva un sinnúmero de pasos, pero incluyendo el azote. Solo que ya hay edades en las que no se puede azotar, pero es importante que usted entienda que cuando estamos hablando así de este hombre, no estamos hablando del rey y de un súbdito, estamos hablando de un papá y de un hijo. Entonces, 1 Samuel 20:30 dice la palabra del Señor, entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, mira hermano, ¿qué palabrita es esta? Hijo de la perversa y rebelde. ¿Acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Aquí aparece, hermano, disculpe para los hispanos. Si alguien viene y le mienta a la madre a uno, no es fácil poderse controlar. Yo no sé para los gringos cómo será esto o para los asiáticos, pero cuando dentro de la cultura hispana una persona le ofende la madre a uno, es cosa seria. Ese quiere problema, ese quiere bronca. Entonces, es interesante, hermano, que este hombre le dice a su hijo de esta manera, pero si usted se da cuenta y si usted tiene su Biblia, por favor, subraye, lo dice la Biblia. La Biblia no dice
que en la ira, sino que la Biblia dice que se encendió la ira de Saúl. ¿Por qué digo esto, hermano? Fíjese, el horno de los hebreos, perdón, el horno en Babilonia que fue preparado para consumir a gente y castigar a gente, el horno en el que iba a ser lanzado los jóvenes hebreos. La Biblia dice que el rey ordenó que se encendiera 7 veces. Entonces, eso me deja saber que, pues que en algún momento las cosas tienen un grado de calor. En algún momento, pues, uno puede sentir que se ha molestado, que se ha enojado. Pero mi punto aquí es la descripción bíblica es que se encendió la ira de Saúl. ¿Hasta dónde? Ni cuántas veces. Pues de repente quizás como el horno que fue encendido 7 veces, o de repente le pusieron un cachito más, ¿verdad? Saúl le puso un cachito más porque aquí ya había ministración de espíritus inmundos. Y dice la Biblia que la ira de Saúl se encendió contra, no dice su hijo, pero Jonatán era su hijo, contra Jonatán. Y lo primero que le dijo fue: tu madre es una perversa, hijo de la perversa y hijo de la rebelde. ¿Acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión? Y aquí vuelve a meterla a la madre, la vergüenza de tu madre. Bueno, eso se oye bastante fuerte, ¿verdad? Entonces, me traje aquí así, me voy a quedar aquí en pantalla con usted y usted tiene aquí al lado sus versículos. El mismo versículo, solo se lo quiero leer en diferentes traducciones para que usted vea qué tan ofensivo era este hombre iracundo. Saúl se encolerizó contra Jonatán y le dijo, o sea, lo que yo quiero dejar sentado, por favor, desde ya, es que un hombre iracundo ofende con sus palabras, y de mala manera, hermano. Saúl se encolerizó contra Jonatán y le dijo: hijo, mire cómo le dijo, hijo de una mala madre, bien sabía yo que sientes predilección por el hijo de Jesé, para vergüenza tuya. Y mire lo que le dice: y la indecorosa de tu madre. Cualquier cosa, o sea, usted pudiera pensar, bueno, por algo se lo estaba diciendo, por algo. Mire, hermano, en su ira, para empezar, si la mamá de Jonatán fuera una indecorosa, ese tema había que resolverlo entre marido y mujer. O sea, eso lo tendría que haber resuelto Saúl con su esposa, no con su hijo. Y aquí sale a relucir los padres que tienen problemas, o los hombres que tienen problemas con sus esposas o con su ex esposa, y viceversa, mujeres que tienen problemas con su esposo o tienen problemas con su ex esposos. Y entonces cuando abren su boca para vaciar todo lo que tienen dentro, terminan ofendiendo a la mamá o al papá de su hijito. Y al final, el hijo no pidió nacer. O sea que ellos dos, dentro del matrimonio o en una unión consensual, hicieron esa criatura y ahora están ofendiendo al muchacho. Y el muchacho está oyendo una serie de ofensas que están relacionadas con un ser amado, un ser querido. Y este hombre le dice a la madre de Jonatán: la indecorosa de tu madre. Primero le dice: mala madre, hijo de tu madre mala, o de una mala madre. Y después le dice: tu madre es una mujer indecorosa. Puesto en otras palabras, le estaba diciendo: tu madre es una prostituta. Ok, veamos abajo la otra traducción. Se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de perversa y rebelde, ¿acaso no sé que prefieres al hijo de Isaí para tu propia vergüenza y para vergüenza de la desnudez de tu madre?
O sea que la desnudó delante de su hijo y está diciendo, esto es lo que hay en su ira, hermano. Próximo versículo, Saúl indignado contra Jonatán. Esta es una traducción quizás en este punto un poquito más suave, porque arriba dice se encolerizó, en el versículo anterior dice se encendió la ira, pero aquí dice indignado contra Jonatán, le dijo, hijo, mire esta traducción, hijo de prostituta, hijo desamorado e hijo perverso. Tres cosas le dice. Eres hijo de una prostituta. Yo siempre pienso y digo, bueno, y entonces, ¿quién la escogió para que fuera mujer de él? Le llama hijo de prostituta. Le dice hijo desamorado. Y hermano, y cada vez que usted lee la palabra y usted estudia un poquito esto, Jonatán era el hijo que estaba al lado de su papá constantemente. En un ratito vamos a ver esto, pero solo quiero recordarle que fue Saúl quien llevó a sus hijos a la batalla y mataron a Saúl y mataron a sus hijos, y Jonatán estaba ahí al lado de su padre en un tema de fidelidad a su papá. Solo por fidelidad a su papá, porque él sabía que su papá era injusto. Incluso cuando en una de las conversaciones de David con Jonatán y de Jonatán con David, Jonatán le dijo a David, yo sé que Jehová, tu Dios, te ha entregado el reino a ti. Sé que tú eres el rey. Imagínese usted, hermano, y este muchacho no tenía ambiciones ni siquiera de heredarlo. Entendía inclusive los órdenes de autoridad. Dios puso a mi papá y es el que tiene autoridad para quitarlo. Y ahora te tomó a ti, te escogió a ti. Tú eres el próximo rey. Él no tenía problemas en su corazón. El que estaba, hermano, re mal era Saúl, su papá. Entonces, cuando usted lee aquí, este padre ofendiendo le dice, hijo de prostituta, hijo desamorado, hijo perverso, ¿piensas que yo ignoro el amor que tienes al hijo de Isaí? Eso sí es cierto, eso sí es real. Dice la Biblia que ellos se amaban, bendito el nombre del Señor. Y entonces le puso aquí, para confusión tuya e ignominia de tu envilecida madre. O sea, puchica, hermano, bueno, ya usted sabe, puchica es una palabra hebrea, está fuerte leer estos versículos, y incluso estos versículos con estas traducciones, porque si juntamos todo lo que este hombre le dijo en estas traducciones a Jonatán acerca de su madre, le dijo que su madre era una mala madre, que era una indecorosa madre, le dijo que era una perversa, una rebelde, le dijo que su madre era una mujer desnuda, le dijo prostituta, le dijo a su hijo Jonatán, tu madre es una mujer envilecida. Bueno, así es la naturaleza y el carácter de un padre iracundo. Y si alguno desde este lugar me está escuchando siendo padre, siendo mujer, siendo hijo, y existen estas clases de manifestaciones en el hogar, déjeme decirle, usted tiene que buscar ayuda y no precisamente ir a sentarse en un grupo de control, de ayuda para la ira. Porque mira, usted se sienta ahí y ahí usted puede pasar hasta por cordero, ¿verdad? Sentado y compartiendo sus conflictos y sus problemas. Pero el único que tiene el poder no solo de perdonar, sino también de cambiar la vida de un hombre, ese es Jesucristo. Y eso es obra del Espíritu Santo de Dios. Sin contar, hermano, que cuando hay padres enojados, hay hijos enojados. Cuando hay padres hirientes, los hijos
disculpen hermano, los hijos ¿con quién aprenden a hablar? Con los padres. O sea, ¿dónde es que oyen las primeras malas palabras? En el hogar. Alguien las menciona, alguien las dice, y por muy grosero que parezca luego el nene donde las aprendió fue de una persona mayor que él que le cuida, de alguna manera. Entonces, yo solo comparto la palabra y solo comparto los principios. Y como dijo alguien que respeto y amo en días pasados, en una predicación, él dijo, si tú quieres cambiar la cosecha, necesitas cambiar la siembra. O sea, nadie que siembra plátano recoge mamey, y nadie que siembra tomate recoge ajo. Sencillamente, cuando Dios hizo las plantas, las hizo conforme a su género y dice la palabra de Dios, las hizo con fruto y dentro del fruto había semilla y vuelve a decir conforme al género de esa planta. Así que plátano no va a dar mango y mamey no va a dar tomate. O sea, lo que se manifiesta siempre es el resultado, hermano, de una siembra. Y tendríamos que revisar, hermano, tendríamos que revisar, que Dios tenga misericordia, tendríamos que revisar la siembra. Y en todo caso, si nos damos cuenta que nuestros hijos y en nuestra casa hay manifestaciones que no son de Dios, tendríamos que pedirle al Señor, Señor, arranca, Señor, toda planta que tú no hayas plantado. Tendríamos que decir, Señor, que se introduzca dentro de mi casa el ministerio profético de Jeremías, al que se le dijo primero que tenía que destruir, derribar, arruinar, que todo lo que estaba edificado se tenía que venir abajo, porque nada de lo que había sido levantado le agradaba a Dios. Entonces estamos en un punto, hermano, donde nosotros necesitamos saber, necesitamos entender que nuestro enojo, nuestra ira, puede comenzar a trabajar en el corazón de nuestros hijos y no precisamente de una forma favorable. Y que la primera manifestación de un enojo, la primera manifestación de una naturaleza no solo pecaminosa, sino también iracunda, es las ofensas que se dicen a través de la palabra. Entonces, me gustaría que usted mirara rapidito estos versículos, porque me llama poderosamente la atención que la ira en este hombre despertó, según la palabra de Dios, en él la sed de muerte. O sea, leemos 1 Samuel 20, 31, 33. Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere, esto es una conversación, le explico el contexto. Esta es una conversación de Saúl con su hijo Jonatán. Y le dice, todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Pero aquí es donde viene, bueno, yo creo, hermano, que es importante que yo me detenga aquí unos minutos, porque que el Señor nos ayude. O sea, ese es un padre tan iracundo y tan enojado que sabe que sus días están terminados, y entonces está promoviendo el reino de su hijo, no el reino de Dios. Está promoviendo el pensamiento y la idea en el corazón de Jonatán de que él tiene un reino y que tiene derecho a ese reino. Y todos conocemos, ¿verdad, hermano? Porque, de nuevo, sabemos que Dios ya había escogido a David. Y entonces, si usted se da cuenta, este padre iracundo lo que estaba haciendo era despertando en su hijo la ambición de algo para el cual Dios no lo había destinado. Así que eso es como cuando alguien viene
y fuera de autoridad y de contexto, le dice a una persona: a ti Dios te escogió para que seas el próximo pastor o el próximo apóstol o el próximo profeta intergaláctico, y eso no está en la mente de Dios. Eso es impresionante. Eso es como cuando ahora mismo usted puede leer a un padre que empieza a alimentar deseos y ambiciones en el corazón de un hijo. Era su hijito, hermano. Y tengo que entender que no lo amaba. No lo amaba. ¿Usted sabe por qué? Porque primero por lo que estaba sembrando en él. Y uno tiene que saber sembrar en los hijos de Dios la verdadera voluntad de Dios. Uno necesita sembrar en los hijos de Dios la verdadera, perfecta, agradable, buena voluntad. Si usted quiere, comenzamos por buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, sembrarla en ellos. Dejarles saber a sus hijos: sí, Dios tiene un propósito contigo, pero tú tienes que buscarlo en Dios. Una de las cosas, hermano, que es terrible, es cuando una cabeza paternal no está bien delante de Dios, y entonces termina sembrándole a los hijos lo mismo que él tiene o ella tiene en su corazón: envidia, celo, ira, contienda, enojo, porque sencillamente esto es lo que estaba haciendo Saúl con su hijito Jonatán. Dice la palabra de Dios que le dijo, mientras que el hijo de Isaí, hermano, vea otra característica del enojo. Era tanto lo que Saúl sentía contra David que ni podía mencionar su nombre. ¿Sí? El hijito de Isaí. Mientras que vivas sobre la tierra, ni tú vas a estar firme, ni tu reino. Ahí acuérdese que Jonatán no tenía reino. Jonatán no había sido escogido por Dios. El que tenía el corazón conforme al de Dios era David. Y entonces le dice: envía pues ahora y tráemelo. Y mire la sentencia, hermano, la sentencia. Y ahí le digo: mándalo a buscar y tráemelo, porque ha de morir. Tiene que morir. La buena pregunta, hermano, que yo quisiera hacerle, y bueno, si cabe, ¿verdad? Porque yo me pregunto, bueno, si Jonatán tenía un reino, entonces ¿no era mejor que pasara el tiempo, hermano, y que Dios dijera y determinara de qué forma Jonatán iba a reinar y hacerlo en el orden de Dios? Una buena pregunta, ¿no es hacerlo en la justicia de Dios? Pero como hermano, la ira ciega la mente, el corazón, al punto de que le dice a este hombre: tráemelo. Le dice, Saúl le dice a Jonatán: tráemelo, tráemelo. En otras palabras, traiciona la amistad que tienes con él. En otras palabras, sé que ustedes son buenos amigos, sé que sinceramente se aman, pero tráemelo. Entonces, está enseñando. Eso es lo que está haciendo este hombre, enseñando a su hijo a traicionar. Y le dice: tráemelo. Y de paso entregó la sentencia, porque ha de morir. Ahora, mire esto: Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué te ha hecho? Las mismas palabras que presenté en el primer versículo, cuando David le está hablando a Jonatán, y le está diciendo a Jonatán, en sus palabras, viene ahora Jonatán y repite las palabras de David a su padre. David, en un principio, presenté el versículo, le dijo a Jonatán: ¿qué le he hecho yo a tu padre? ¿Cuál ha sido mi iniquidad?
¿En qué he pecado? ¿Qué mal he hecho? Y ahora viene Jonatán y le contesta a su padre Saúl, ¿por qué es que ha de morir? ¿Qué fue lo que te hizo este hombre? Y dice la palabra, hermano, que Saúl le arrojó una lanza para herirlo. Estoy hablando, hermano, estoy hablando de que el padre toma una lanza y la lanza contra su hijo. Según la palabra de Dios, pero discúlpeme, pregunto, ¿qué padre quiere matar a un hijo? Si no es un padre ciego, un padre enojado, un padre con ira, que el Señor tenga misericordia, hermano. Y dice la palabra del Señor que cuando Jonatán vio que su padre le lanzó esta herramienta, discúlpeme, pero esa es una herramienta de muerte, una herramienta para matar. Y se supone que un padre no haga uso de este tipo de herramienta con un hijo. Dice la palabra de Dios. Aquí tendríamos que escudriñar, quizás, hermano, en otro momento, dedicarle un ratito en las escrituras a descubrir quiénes usaron lanzas y cómo la usaron y cuál es la característica de quien la usa. Pero es interesante que dice la palabra de Dios, lo especifica. El propósito no era asustarlo. Jonatán no estaba al norte y Saúl le tiró la lanza al sur. No. La Biblia dice, Saúl le arrojó una lanza para herirlo. Y dice la palabra de Dios que de ahí entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Porque imagínese usted, hermano, si a él le lanza, valga la redundancia, la lanza, entonces imagínese usted. Bueno, me gustaría que usted mirara ahí en mi recuadro. Yo me voy a quedar aquí. Usted me va a estar viendo, ahí va a estar el versículo. En mi recuadro, donde están los textos, yo hago señalación de un versículo en primera o señalamiento, valga la corrección. Señalación no existe en ningún lado. Hago un señalamiento en primera de Samuel capítulo 18, versículo 11. Y ahí menciona que Saúl arrojó la lanza, y dice la palabra de Dios, pues se dijo, clavaré a David en la pared. Y si usted se da cuenta, lo que más asusta es la próxima expresión que aparece allá abajo, pero David lo evadió 2 veces. Entonces tengo que entender que no le tiró una lanza, sino que le tiró 2. Porque no hay otra manera de explicar esto. O de repente él amagó y se fue en una dirección y cuando soltó la lanza se dio cuenta que de todas maneras lo iban a atravesar y se echó a un lado. Pero lo que quiero hacer notar es que Saúl, hermano, le quiero abrir mi corazón, discúlpeme. Necesito decirle esto. Un iracundo no es valiente, un iracundo es un cobarde. En lo más profundo de su corazón, Saúl era un cobarde. Hermano, ¿por qué usted dice eso? Pues yo le voy a decir por qué. Porque hubo un gigante 40 días retándolo y él no fue capaz de vestirse y salir como rey de Israel a la batalla. No fue capaz de pedirle a Dios, Señor, por favor, necesito tu ayuda y tu fortaleza para enfrentarme a este gigante. Sin embargo, la palabra de Dios dice que David tuvo que evitar y evadir 2 veces la lanza de Saúl. Y Jonatán tuvo que evadir la lanza de su padre, Saúl. Y en todo caso, la intención era hacer daño. Ok,
Quiero que usted vea mi próximo versículo, 1 Samuel 20:34, porque ahorita estaba hablando lo que sucede, ¿verdad? Que la ley de siembra y de cosecha. 1 Samuel 20:34 dice: se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira. Acuérdense que estoy llevando consecutivamente los versículos, se lo puedo demostrar. 1 Samuel 20, 31, 32, 33, y ahora le leo el 34. Dice la Biblia: y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira. O sea, aquí tiene usted un hombre que ha estado, estoy hablando de Saúl, que ha estado tratando sus asuntos con ira y provoca la ira de su hijo. Y dice la Biblia que Jonatán no se levantó mansamente, hermano. La Biblia dice que Jonatán se levantó de la mesa con ira, exaltada ira. Tengo que entender que de alguna manera hubo manifestaciones de ira, porque exaltada ira es que tienen que haber visto la ira de él. Y dice la Biblia que no comió pan. Hermano, no estaba haciendo ayuno, ni estaba orando. Dice que de la ira no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre también le había afrentado. Rapidito quiero ver algunas cosas que, con usted que tienen que ver con la ira. Proverbios 22, 24. Voy a poner 3 diapositivas rápidamente. Son principios bíblicos. Ya voy a dejar a Saúl. Llevo creo que como 45 minutos hablando de Saúl. Entonces, los últimos 10 los quiero usar solo para plantar principios bíblicos. Entonces me gustaría que usted mirara Proverbios 22, 24. No te asocies con el hombre iracundo, ni andes con hombre violento. O sea, ese es un consejo que le quiero dar a todos los que me están escuchando. Mujer que se va a casar y se da cuenta que en su relación de noviazgo su esposo es un iracundo, enojado, piénselo 14 veces para casarse con él. Varón soltero que va a contraer matrimonio, tiene usted un noviazgo, un compromiso, y su mujer es brava. Piénselo, no 14, por favor, piénselo 28 veces, es doble. Y un día le voy a explicar por qué, porque yo creo que lo interesante aquí es que nosotros sepamos, especialmente que cuando alguien llega al matrimonio, entonces sucede que al cabo de los meses vienen y le dicen a uno: por incompatibilidad de caracteres necesito divorciarme. Y eso no está en la mente, el divorcio no está en la mente de Dios, y la ira es un pecado. Entonces, lo primero que quiero invitarle a pensar y a meditar, porque incluso esto serviría para que usted se lo ministrara a su hijo. ¿Por qué? Porque su hijo tiene amigos en la escuela. No te juntes con un tipo que es iracundo, porque los problemas de él te van a venir encima a ti. La gente van a quererse vengar, y entonces como no le pueden dar alcance a él, te van a dar alcance a ti. Y así le ha pasado a un montón de tontitos que por estar en el grupito del famoso, entonces lo que sucede es que quieren hacerle daño al famoso y piensan que hiriendo a su amigo le están haciendo daño al famoso, y sencillamente pues no le están haciendo nada. Le están haciendo daño al tonto que hizo amistad con el iracundo. Óigame bien, no te asocies con el hombre iracundo, no hagas asociación. No andes, no camines con hombre violento. Me gustaría que usted mirara, porque puse 3 traducciones más que están ahí. Se las voy a leer rapidito. No hagas amistad con el hombre iracundo. En una dice no hagas asociación. Aquí dice no seas amigo del hombre iracundo, ni te hagas acompañar de hombre violento. La NTV dice no te hagas amigo de la gente irritable, ni te junte con los que pierden los estribos con facilidad. Ese me gustó.
Porque hay gente que dice, es que no me pude controlar. Y es muy común escuchar, perdí los estribos. Ay, hermano, y en esta traducción dice la Biblia, no te juntes con los que pierden los estribos con facilidad. Para mí estos son principios y son lecciones tremendas que quiero practicar. Y digo, quiero practicar porque algunas veces tengo que ser honesto. He querido acercarme a alguna persona y en el tiempo me he dado cuenta que pierde los estribos con facilidad, que es gente violenta, producto de su carácter, es de repente agresivo, y entonces el que pasa por enemigo soy yo porque quiero poner distancia. Quise hacer amistad y me doy cuenta que en vez de hacer amistad lo que tengo que poner es distancia, porque es consejo bíblico. Entonces la Biblia dice, no te hagas amigo de la gente irritable ni te juntes con los que pierden estribos con facilidad. No tengas nada que ver con gente violenta ni te hagas amigo de gente agresiva. O sea, por favor, esto tiene que ser ministrado en todas las áreas de nuestra vida y también a toda nuestra casa y a toda nuestra familia. Los hijos a veces no quieren, hermano, aceptar ni la disciplina ni el orden en la casa, porque más allá de una disciplina o de orden, los padres son agresivos. Entonces, ¿sabes qué sucede? Que salen y se juntan con un pandillero y cuando le preguntan, ¿y por qué tú estás en la pandilla? Ah, porque aquí sí somos familia, a mí aquí sí me aman, aquí a mí sí me defienden, pero la primera característica de una mara o de una pandilla es eso, que son agresivos. Consumen droga, asesinan, matan para iniciarse. Entonces, esa es una realidad que usted necesitaría considerar. Entonces, le voy a leer el versículo de Proverbios 24, 22, 24, y porque quiero leer a continuación el versículo 25. No te asocies con el hombre iracundo, ni andes con el hombre violento. No sea que aprendas sus maneras y tiendas lazo para tu vida. Entonces, ¿qué usted cree que va a suceder con un padre iracundo? Los hijos van a aprender sus maneras. ¿Qué usted cree que va a suceder con un padre que grita y gesticula y amenaza? Los hijos se van a volver así, gritones, van a gesticular, van a amenazar. Dice la Biblia, no andes con hombre iracundo, no seas que aprendas sus maneras. Y hermano, esa última parte está impresionante porque dice, tiendas lazos para tu vida. Cuando usted busca otras lecciones y destruyas tu alma y tu alma vaya a prisiones. Es impresionante, hermano, lo que puede hacer la ira, no solo en la persona que está poseída, sino en la gente que le rodea, la gente que está bajo esa administración. Voy terminando ya. Proverbios 15, 18, el hombre iracundo suscita pecado, pero el hombre paciente se anticipa a calmarlo. O sea que un hombre paciente se da cuenta de que se va... el que tiene al frente se va a enfogonar, dirían en Puerto Rico, y entonces rápidamente se anticipa, no, pero tranquilo, no te quirice, no te alteres, espérate un momentito, no hay necesidad de violentarse. Pero lo que dice la Biblia es el hombre iracundo suscita altercado. Abajo aparece el hombre irascible suscita riñas. La Júnema dice, el varón iracundo causa riña, pero el longánimo hasta la que venía apacigua. O sea que el que es hombre paciente y tiene paz en su corazón y tiene paciencia cuando aún la que viene en camino, él sabe cómo apaciguarla. Hermano, qué gracia, qué grado de madurez, bendito Dios, la que un hombre alcanza cuando ve venir el conflicto y es capaz de adelantarse y de apaciguarlo.
La otra traducción de la NTV dice, el que pierde los estribos con facilidad. ¿Sí se acuerda de esa expresión en la diapositiva anterior, verdad? El que pierde los estribos con facilidad provoca peleas, de esas que nunca hay en su casa, porque las que se dan porque alguien se llenó de ira. Las que se dan porque alguien perdió los estribos con facilidad. Yo conocía a un ministro de muchos años, un anciano, y él tenía un dicho que decía, nosotros los hombres, y mucho menos los cristianos, deberíamos de pelear. Pelean los perros y los gallos. Y nosotros no somos ni perro ni gallos. Es interesante la filosofía de este hermano para enseñarnos que como persona teníamos una virtud que era el poder hablar para ponernos de acuerdo. Y como cristiano tendríamos otras que sería la humildad y el carácter moldeado al de Jesucristo. Así que el que pierde los estribos con facilidad provoca, dice la Biblia, pelea. El que se mantiene sereno las detiene. Ok, voy a terminar con esto. Estamos en 55 minutos y me gustaría que usted mirara. El hombre iracundo, porque esto no va a pasar y usted no puede pensar que no hay consecuencias. Ya le mostré que hay consecuencias en nuestras generaciones porque el Señor advierte que uno no debería de estar al lado de un iracundo para no aprender de esa costumbre. Ahora, Proverbios 19:19, el hombre iracundo llevará el daño y mientras más iniquidad cometa, más agregará su carga. Hay una traducción que me llamó la atención. La castellana dice, el hombre iracundo sufrirá su castigo. Y si tú lo perdonas, se irrita más. Interesante porque el hombre iracundo siempre cree tener la razón. Y si tiene a alguien al frente que le dice, ok, mira manito, no vamos a discutir, está bien, te perdono. Te estás buscando una trompada porque dice la palabra de Dios. Que si tú decides perdonarlo, entonces se irrita más. La razón, porque él quiere verte igual que a él, exaltado, gritando, manoteando, fuera de control. Entonces, así es el hombre iracundo. Así era Saúl. ¿Qué usted cree que estaba esperando cuando le lanzó la lanza a David y David tuvo que escudarla 2 veces? ¿Qué usted cree que estaba esperando cuando le lanzó la lanza a Jonatán? Que su hijo Jonatán se pusiera a la par de él y entonces pelearan ahí, pero por lo menos aquel logró levantarse. Dice la Biblia que estaba muy airado, pero volteó la espalda y se fue. Ok, entonces, interesante esta traducción, ¿verdad? El hombre iracundo sufrirá su castigo. Y si tú decides perdonarlo, entonces lo que hace es irritarse más contigo. O sea que no tienes manera de ganarle. Que Dios tenga misericordia y que el Señor nos guarde de gente así, bendito Dios. Proverbio 29:22. El hombre iracundo provoca pleitos y el hombre irascible, hermano, abunda en la iniquidad. Aquí tendríamos entonces que desarrollar un tema de las abundancias de la iniquidad, que ese podría ser pues un poquito más adelante, pero me llama la atención que una de las puertas, y quiero que me oiga hermano, quiero que me oiga con oídos espirituales y espero en el nombre del Señor que esto te ayude y como me puede ayudar a mí, que Dios nos guarde de manifestar este carácter, porque dice la Biblia que el hombre iracundo provoca pleito y que el hombre de ira, el irascible, lo que hace es abundar en la iniquidad. Por eso quiero regresar al versículo que dije anteriormente, airaos, pero no pequéis. Es un permiso para airarse.
o es una advertencia de que hasta ahora nadie que se llena de ira sencillamente no peca, sino que es todo lo contrario. Pero aquí dice la palabra de Dios que el hombre irascible en lo que abunda es en la iniquidad. Y al menos todos los que somos partes de Casa Ministerios Ebenecer sabemos cómo tratamos la iniquidad y cómo hemos hablado acerca de ella. Que el Señor te bendiga y espero en el nombre del Señor que seas un padre que dentro de tus aptitudes no esté la ira. Porque si no vamos a estar levantando generaciones no solo con el mismo pecado, sino generaciones que constantemente le están abriendo puertas a la iniquidad. En el nombre de Jesús, Señor, estoy rogándote y suplicándote, por favor, tu auxilio. Señor, te estoy suplicando, tú nos guardes, Señor, de pecar primeramente contra ti. Y también, Señor, oh Dios, que nos guardes, oh Padre Santo, de pecar contra nuestra familia. Y en el caso mío, Señor, como ministro, como pastor, como apóstol, Señor, que tú me guardes de pecar, Señor, contra los hijos espirituales. Señor, oh Dios, guárdanos de la ira. Guárdanos, Señor, del descontrol, Señor, que ésta provoca en el carácter, en el alma y en el espíritu, Señor, del hombre que es poseído, oh Padre Santo, por esta actitud. Te ruego, Señor, oh Dios, se manifieste el carácter de Cristo, la humildad, la mansedumbre, Señor, y que nosotros podamos bendecir a nuestras próximas generaciones, no solo con el testimonio, sino con una siembra, Señor, de paz y de amor. Te lo ruego en el poderoso nombre de Jesús. Guárdanos de toda manifestación de violencia, verbal, física, espiritual, amado Dios, y enséñanos a bendecir, Señor, a los que están alrededor nuestro, a aquellos, Señor, oh Dios, que nos diste, Señor, como un privilegio, esposa, hijos, familia, Señor, servidores, gente que nos ama, Padre. Enséñanos a cómo ser ministros, Señor, edificadores, Señor, oh Dios, que añaden, Señor, oh Dios, a esto la sabiduría, Señor, en la manera de conducirnos y de vivir. En el nombre poderoso de Jesús, con gracias. Amén y amén. 1 hora, 1 minuto. Que el Señor me lo bendiga. Bendito sea el nombre del Señor. Le estoy dando las buenas noches a aquellos que están bajo el sonido de mi voz y estoy bendiciendo a los hijos de esta casa y también a los que nos oyen, hermanos y amigos, tanto en Italia, Canadá, Cuba, Guatemala, Chile, México, Estados Unidos, y si por ahí se me quedó alguna nación sin mencionar, pues de todas maneras también los bendigo. Que tengan una muy buena noche, hermanos. Solo recuerdo el viernes el culto de escatología y el domingo nos reunimos, culto escatológico 7:30, y el domingo nos reunimos a partir de las 9:30 para orar y tener nuestro culto de alabanza, adoración y la administración de la palabra. Muchas gracias. Le habla su pastor Raúl Martínez.